Estimados chicos y chicas, nos encontramos en un nuevo tema de la catequesis familiar de la parroquia Santiago de Píllaro. Esta vez vamos a mirar el encuentro número 6 que encontramos en la página 34 de nuestros folletos. Y el tema es el pecado, vivir como esclavos. Vamos para esto a invocar a la presencia del Señor desde sus lugares donde ustedes en este momento se encuentran, desde el lugar donde están mirando este video. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a invocar a esa tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos acompañe y nos guíe en estos momentos que vamos a compartir el mensaje y la palabra de Dios por medio de la catequesis familiar. Por eso todos en casa digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que asintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que todo lo que hagamos en estos momentos sea para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, estimados chicos y chicas, vamos a coger nuestros folletos, nuestros libros y vamos a mirar el encuentro número 6. Aquí está en el folletito que vamos siguiendo. Recuerden que debemos seguir llenando el folleto, ahí mismo tenemos que ir respondiendo a todo lo que nos va preguntando en el libro, ¿no? Para iniciar vamos a ver el hecho de vida, ¿sí? El hecho de vida de un beato, ¿sí? Llamado Bartolo Longo, ¿sí? Vamos a dar lectura. Recordemos que el tema número 6 es el pecado, ¿sí? Vivir como esclavos, ¿sí? ¿Qué nos dice el hecho de vida? Vamos en casa, vamos a leer también y vamos a sacar nuestra propia reflexión, ¿sí? Dice: el beato Bartolo Longo fue criado en una familia católica, en la cual se rezaba todas las noches el rosario, como ocurre también hoy en día a muchos jóvenes. Durante sus estudios universitarios se alejó de la fe, del alejamiento pasó al odio, pronuncia discursos contra el Papa, paga un trago a quienes hablen mal de los sacerdotes y se esfuerza por alejar a todos los que puede de la fe. Poco a poco se fue interesando en cosas oscuras y extrañas, hasta el punto que llegó a ser sacerdote espiritista. Pero no se sentía en paz, no dormía por las noches, su salud se debilitó. Angustiado, fue a ver al profesor Vincenzo Pepe, amigo de la familia, muy bueno y muy católico, quien se preocupó por él. Hablaron, conversaron, incluso discutieron, pero Bartolo defendía sus ideas, hasta que Vincenzo le dijo casi a gritos: ¿tú quieres morir en el manicomio y además condenado? En ese momento Bartolo comenzó a recapacitar y decidió volver a la iglesia. Llegó a ser un gran apóstol del amor a nuestro Señor y del rezo del Santo Rosario, hasta el punto que promovió la construcción de la famosa Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya. Miren, queridos jóvenes, lo que el hecho de vida nos muestra de una persona, de un ser humano como nosotros, que estuvo dentro de una familia muy católica, que nació en una familia católica, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir opinando de la experiencia que acabamos de leer, vamos a sacar de pronto nuestra conclusión, ¿sí? Miren lo que le pasa, ¿por qué él se aleja? Él se va alejando de la fe, ¿sí? Y miren que de alejarse de la fe pasó a odiar la fe, ¿sí? A tener odio por eso. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Entró tanto el odio en él que promovía dando discursos en contra de quién, del Papa, ¿sí? En contra del Papa. Entonces,
Miren lo que hace el pecado cuando entra en la vida de nosotros, ¿sí? Es decir, nos esclaviza al pecado. Pero claro, ahí hay un cambio de vida de pronto de este beato Bartolo, que se da cuenta que está actuando mal cuando habla o conversa con su profesor, y él le hace ver que va a ser condenado, ¿no es cierto? Que va a ser condenado por lo que está haciendo. Entonces él recapacita y da un cambio, ¿sí? Entonces él no dejó que el pecado le haga esclavo a él, ¿sí? Él dio un cambio de vida. Ahora, vamos a ver qué nos dice la Biblia de acuerdo a esto, ¿sí? Vamos a coger nuestras Biblias y vamos a abrir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, ¿sí? En casita, en sus Biblias, van a ver, van a coger y van a leer. Vamos también aquí a dar lectura, ¿sí? Lectura del Evangelio de San Juan. Jesús contestó: en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, en la palabra de Dios nos está hablando, ¿sí?, que los que caemos en el pecado somos esclavos, ¿sí? Somos esclavos del pecado. También vamos a ver otra cita bíblica que nos habla en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1. Y veamos qué nos dice, ¿sí? Vamos a dar lectura, tomada del libro de Gálatas. Cristo nos liberó para que fuéramos realmente libres. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Miren, palabra de Dios. Miren lo que nos está diciendo, en cambio, en el libro de Gálatas, que Cristo nos liberó, ¿no es cierto? Y para esa liberación, para nosotros liberarnos de la esclavitud del pecado, entregó hasta su vida, ¿no es cierto? Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Ya sabemos que somos libres, capaces de elegir el bien, ¿sí?, y del mal, y de dirigir todo lo que nuestros actos, ¿sí?, hacia Dios, lo tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que, llevados del amor de Dios, de la manera que debemos actuar en esta vida. Pero después del pecado original, nuestra libertad quedó amenazada y en cierto momento o de cierto modo debilitada, ¿sí? Pues nos cuesta hacer el bien. Es verdad, cuando de pronto estamos cayendo en pecado, cuando estamos equivocados, nos cuesta ver bien a la otra persona, o nos cuesta ver hacer el bien a la otra persona. Sí, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en pecado. Cada vez que cometemos un pecado, somos aún más débiles, menos capaces de tomar buenas decisiones. Sí, miren, cuando de pronto estamos cayendo en pecado, tomamos las peores decisiones. Sí, entonces hay que tomar en cuenta eso. En realidad, el pecado nos hace, lo que decíamos hace rato, nos hace esclavos. Vamos, por ejemplo, a citar de una persona en la que le vamos a poner como nombre Alfonso. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Digamos que Alfonso era un joven que se acostumbró a la droga, ¿sí? Todos sabemos lo que es la droga. Comenzó a consumir, porque le daba la gana, simplemente porque quería, porque le gustaba, porque así pensaba que él era libre, ¿sí? Al drogarse pensaba que él era libre, y ahora él no puede dejar la droga. Entonces, depende de esa droga. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que le hace esclavo? La droga le hace esclavo y no puede dejar. Entonces, miren lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Alejarnos del pecado, alejarnos de las drogas, alejarnos del alcohol, alejarnos de todo lo malo, ¿sí? De todo lo malo que hay en este mundo, para de esa manera no ser esclavos, sino ser realmente libres como el Señor quiere que seamos. Pongamos otro ejemplo. Digamos, pongamos un nombre que Cecilia
de quien de más o menos de unos 15 a 17 años pensó que era libre porque en lugar de estudiar se dedicaba a salir y a divertirse. Miren, sin embargo ahora que se acercan los exámenes, le cuesta concentrarse. Obviamente le cuesta concentrarse. ¿Por qué? Porque no tiene un hábito de estudio, ¿no es cierto? Y además está demasiado atrasada en sus deberes, en sus tareas, en todas sus materias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en vez de estudiar en el tiempo que lo debía hacer, en vez de dedicarse a eso, ¿qué es lo que hacía? Salía, se divertía, salía con amigas, salía con amigos, ¿no es cierto? Cuando lo contrario, lo que se debe hacer es dedicarse, estudiar, aprender, ¿no es cierto? Entonces, una vez que de pronto llegan los exámenes, ya no hay ese hábito de estudio, chicos. Ya no podemos concentrarnos para poder rendir un buen examen, rendir un buen, de pronto, proyecto que tal vez hoy nos piden en las aulas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no nos concentramos y porque no tenemos ese hábito de hacerlo. Miren, en ambos casos, estos chicos pensaban que obviamente que eran libres. ¿Por qué? Porque hacían lo que querían, porque hacían lo que de pronto a ellos les gustaba, pero no era lo correcto, sino estaban cayendo en pecado. Porque en realidad se habían convertido, lo que decíamos hace rato, en esclavos. Pues el pecado nos esclaviza y nos daña. Sí, nos esclaviza y nos daña. Nos separa del ser más importante, de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos hace menos humanos y nos prepara para un futuro mejor, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Si nos alejamos del pecado y nos acercamos más a Dios, tendremos un mejor futuro, tendremos unas mejores oportunidades, ¿no es cierto? Después, pero debemos hacerlo ahora debemos acercarnos al Señor, ¿sí? Entonces, igual en casita vamos a leer la otra cita bíblica donde nos habla en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 17 y 18. ¿Sí? Vamos a ver y vamos a leer y vamos a ir llenando, ¿sí? El numeral 2 de nuestro encuentro número 6. ¿Sí? Lo vamos a ir haciendo. Ahora bien, la libertad de Jesús. Miren, la libertad de Jesús. En la tercera lectura hemos escuchado: para ser libres nos ha liberado Cristo. Él es el que nos liberó. Únicamente, ¿con quién? Con Jesús, ¿no es cierto? Podemos romper las cadenas del pecado. Solo con Jesús podemos romper las cadenas del pecado, porque el pecado nos ata, el ser de pronto mal hablados, el ser peleosos, el tener mal carácter, el estar en el alcohol, el estar en las drogas, ¿sí? Esas son cadenas de pecado que nos tiene atados. Sí, entonces solo con Jesús podemos romper esas cadenas, ya que solo no somos capaces de hacerlo. No somos capaces de vencer. Si nosotros decimos, es que yo en la droga ya voy a dejar cuando yo quiera. No, no vamos a poderlo hacer, porque si no estamos con Jesús, si no estamos con la bendición de Él, no lo vamos a poder lograr. En el camino hacia la libertad necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos el perdón de Cristo, ¿sí? Necesitamos el perdón de Cristo. ¿Por qué? Porque fallamos y pecamos y caemos en el error y caemos en esas cadenas, ¿no es cierto? Cuando mediante la confesión recibimos el perdón de nuestros pecados, el alma recobra la gracia y tenemos nuevamente paz para ordenar nuestra vida. ¿Sí? Cuando nosotros caemos en un pecado, para salir de ese pecado, para romper esas cadenas, debemos asistir ¿a dónde? Al sacerdote, debemos confesarnos, ¿sí? Porque recordemos que cuando nosotros nos confesamos, el sacerdote nos confiesa y nos dice que quedamos absueltos de nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dice, el sacerdote, cualquier sacerdote no dice, en mi nombre te absuelvo, no, sino Él absuelve en el nombre del Padre, ¿no es cierto?, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí queda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, queda libre nuevamente, sí, para reorganizar nuestra vida, para seguir en el camino del Señor. Por eso es importante romper esas cadenas por medio del perdón de Cristo. ¿Cómo obtenemos el perdón de Cristo? Por medio de la confesión, ¿sí? También debemos tener la virtud, sí.
El vicio consiste en un pecado que repetimos siempre y que nos cuesta dejar. La virtud es un hábito operativo muy bueno, ¿sí? Es decir, una acción buena que al inicio nos cuesta mucho realizar, pero que gracias a repetirlas muchas veces se va haciendo parte de nosotros, solo trabajando en nuestra virtud. Con la ayuda de Jesús podremos vencer nuestros vicios. ¿Sí? Porque si tenemos virtudes, claro que tenemos virtudes. Por ejemplo, tenemos virtudes de ser inteligentes, de ser estudiosos, ¿sí? De ser responsables, de ser de pronto también cariñosos con papá, con mamá, ¿no es cierto? Entonces son virtudes en las que con esas virtudes podemos, sí, vencer el pecado, podemos romper esas cadenas de los vicios. Entonces, en este tema nos invita el Señor a que dejemos el pecado, ¿sí? A que no caigamos, a que no seamos esclavos del pecado, ¿sí? Yo les invito en el encuentro número 6, en el numeral 4, a hacer ese compromiso. Ahí nos pide realizar un compromiso. Como compromiso, piensa cuáles son tus mayores vicios e investiga cuáles son las virtudes contrarias que debemos trabajar. ¿Sí? Entonces ya cada uno debe hacer eso, ¿sí? También tenemos una actividad en el numeral 5. ¿Qué nos dice en la actividad? Nos dice, busca en tu Biblia Juan 8, versículo del 3 al 11. Y describe brevemente cómo libera Jesús a la mujer adúltera de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces ustedes van a leer en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo de 3 al 11, y ahí van a escribir y van a realizar esa actividad, ¿no es cierto? Recordemos, chicos, ¿qué nos quita la libertad? El pecado. Eso nos quita la libertad, ¿sí? Pues nos esclaviza y nos daña. Nos separa ¿de quién? De Dios. Nos hace menos humanos y no nos prepara para un futuro mejor. Sí, el pecado nos estanca, el pecado nos daña, sí, el pecado nos esclaviza. Entonces, queridos chicos, hay que dejar ese pecado, dejar todo lo malo que estemos haciendo, sí, y poder seguir en el camino de Dios, mirando hacia adelante y no dejar que el Señor nos suelte de su mano. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Sin caer en el pecado. No debemos caer en el pecado, ¿sí? Ahora bien, ¿quién nos libera de la esclavitud del pecado? ¿Quién es el que nos libera? Jesucristo nos libera, ¿no es cierto? De ese pecado. ¿Mediante qué? Mediante su gracia y su perdón. Ya habíamos dicho que cómo obtenemos el perdón de Dios, ¿no es cierto? Enseñándonos también a llevar una vida santa y virtuosa. ¿Sí? Entonces, acercándonos a la confesión, recibimos el perdón del Señor y continuamos. Y eso nos hace llevar una vida santa y virtuosa, ¿no es cierto? Entonces, estimados chicos y chicas, todos estamos invitados a dejar el pecado, a dejar de ser esos esclavos del pecado, esos esclavos del alcohol, esos esclavos de las drogas, esos esclavos del mal genio, del mal carácter, de las iras, del odio, del rencor, del resentimiento. Sí, todos debemos dejar esos pecados. Hagámoslo. El Señor nos invita a hacer eso. Sí. Vamos a despedirnos haciendo la oración que el Señor nos enseñó y por medio de esa oración nos comunicamos y de esa manera también le agradecemos al Señor. Todos en casa van a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados chicos y chicas, nos estaremos encontrando próximamente en el siguiente encuentro. Que el Señor les bendiga a todos en sus casas, en sus familias, en sus hogares.